Hola, bienvenido al primer podcast de Budao. En este encuentro me gustaría estar respondiendo unas preguntas que están surgiendo mucho, que ¿es Budao yoga? ¿Es Budao tai chi? ¿Es Budao yoga más tai chi? Bueno, es eso y mucho más. Para poder ilustrarlos mejor, los voy a invitar a hacer un viaje con la imaginación. Imagínense que tomamos un avión y vamos a la India. Y allí encontramos, meditando frente al Ganges, a un yogi, el cual está despierto desde la hora de Brahma, desde el amanecer. Este yogi, para poder hacer su práctica, tuvo que renunciar a su familia, está manchado con cenizas de cadáveres de muertos, está envuelto de toda una cultura muy lejana a la nuestra. El yoga, cuyo dios es Shiva, el dios del ascetismo, el de la renuncia, es algo muy árido para nuestro entendimiento. Esta persona tiene una mirada de una calidad que desconocemos, un brillo único. De golpe vemos que junto al yogi aparece un joven con una mat bajo el brazo, occidental, y despliega su mat y empieza a hacer un saludo al sol, como todos conocemos. De otra cultura, haciendo otra práctica distinta, hacia otra dirección también. Y vemos estas dos cosas encontrándose. Por un lado, el joven de nuestra cultura que practica algo que conocemos sobre la mat, y por otro lado, la persona que renunció a todo, que hace un camino que corresponde a su cultura, el auténtico yoga, que es de donde viene, ¿no? Entonces ahora veamos un poco de qué se trata esto. ¿Cómo pudo haber tanta diferencia, tanto alejamiento de estas dos paradigmas, de estas dos formas de ver el mundo? La razón es la siguiente. Nuestra manera de ver las cosas está condicionada por nuestra cultura. Y al ver algo tan ajeno como el yoga, interpretamos a nuestra forma de ver eso, generando un alejamiento cultural entendible del sentido de la práctica y el sentido de cada uno de los pasos y procedimientos que llevan a una dirección. Y tomamos y utilizamos para otros fines. Yoga es unión, y muchos maestros de un nivel muy alto han dicho una y otra vez que nada tiene que ver con ningún ejercicio, nada físico. Yoga es unión, de la palabra yug, de la raíz latina de yugo, con el que se ata un buey, o de cónyuge, que genera una unión con el todo. Disolver mi persona para unirme en el todo. Por eso la renuncia, por eso deshacer la vida social, deshacer todo tipo de vestigio de vida, incluso dentro de esa cultura, deshacer mi persona. Por otro lado, vemos en Occidente que se trata de adherir a algo que por ahí genera incluso separación con otras personas. Yo hago esto y me diferencio de vos, generando una dirección distinta para lo cual fue hecho el yoga. Algo que también es muy curioso es que en las escuelas de yoga actuales se enseña anatomía, siendo que jamás un yogi hizo alguna cátedra de kinesiología que estudia anatomía, ya que anatomía es, del griego, viene como cortar, dividir y separar, ver por partes. Entonces, unión, separar, dos caminos distintos. Pero encontramos esto. La práctica física del yoga tiene beneficios para el cuerpo. La práctica física, como se la enfoca, no se diferencia tal vez de una clase de stretching o de circo, que tiene beneficios para el cuerpo, con el mismo enfoque de separar muscularmente y entenderlo de esta manera. Un yogi, si quisiera mapear el mundo interno, lo mapearía con los canales de energía, con los nadis o los chakras, y cómo utilizarlo. Entonces, encontramos dos caminos distintos con dos objetivos distintos. Uno es disolver
mi yo para fundirme en el todo y encontrar la unión. Y otro es tener un valor en la salud, ¿no? El valor puesto en la salud. ¿Qué podemos tomar de estas cosas? Encontramos en los textos clásicos del yoga, en los pocos que hablan de asanas, de prácticas físicas, que son muy pocos, por ejemplo, el Shiva Samhita o el Hatha Yoga Pratipika, encontramos una descripción de las prácticas muy alejada a cómo se practican actualmente. Estas descripciones son altamente metafóricas, tienen una tecnología muy alta a nivel metafórico y a nivel de un uso de un cuerpo sutil y cero anatomía. No hay forma de separar el cuerpo en partes como lo pensamos ahora. Ese tipo de inteligencia podemos tomarlo y usarlo como una herramienta para llegar a otro estado, a otro abanico de posibilidades que no contempla un libro de anatomía. Por ejemplo, si buscamos en cualquiera de los otros textos de yoga, encontramos, por ejemplo en los Yoga Sutras, Patanjali, que dice Yogas Chitta Vritti Nirodha. El yoga es la cesación de los torbellinos de la mente. Bien, ¿por qué es esto? Porque dentro de la descripción del cuerpo humano, en el paradigma del yoga, existen varias capas. Anu Maya Kosha, el cuerpo de átomos. Prana Maya Kosha, el cuerpo de energía o de prana. Ananda Maya Kosha, el cuerpo de felicidad. Chitta Maya Kosha, envolturas. Entonces, incluso cuando se hacen prácticas físicas dentro de estas concepciones, se las abandona prontamente para accesar a otra frecuencia de energía, llamémosle. Es decir, sí contemplamos un poco la práctica física, pero enseguida buscamos sintonizar con, por ejemplo, el cuerpo prana, el cuerpo de energía, como las frecuencias, las intenciones, el cuerpo de conciencia, el cuerpo de felicidad, no pensando al cuerpo como una maquinaria dividida, sino como frecuencias, ondas de frecuencias que nos conectan y que es la razón por la cual un individuo cerca de otro lo afecta, por estar cerca de su campo energético, electromagnético o como sea que lo queramos pensar. Mi propuesta es tomar estos elementos de la antigüedad como una tecnología que sirve para abrir un abanico de posibilidades a todas estas frecuencias o aspectos de nuestra potencial que está disponible. Ahora bien, imaginen ahora que yo llevo varias laptops a los años 80 o a los 70 y digo, esto sirve para guardar información y imágenes. Y ellos que reciben esta tecnología realmente abren la laptop y físicamente guardan fotos e imágenes ahí. Y está cumpliendo con literalmente lo que yo estoy diciendo. Mas el potencial tecnológico que se están perdiendo es infinito. Lo mismo pasa con las prácticas ancestrales. Wu Dao busca no descartar las formas en las que se está utilizando esa tecnología, pero sí excavar profundamente y abrir y prender esa computadora y adentrarse en la profundidad de potencialidad que me puede dar. Con Wu Dao lo que busco es profundizar en el uso de las tecnologías que hay en las prácticas ancestrales, sin descartar las maneras como se están utilizando Tai Chi, Yoga o Qigong, sino más bien abriendo otro abanico de posibilidades. Entendiendo en profundidad y a través del estudio de los textos sagrados antiguos, particularmente de la India, lo que vamos a hacer es entender qué valor resalta, cuál es el procedimiento y cuál es el camino, a dónde conduce. Los yogis buscan moksha, la liberación de los condicionamientos del cuerpo, de la atadura, el yogi físico, el hatha yogi. Por eso es que trasciende rápidamente, con prácticas ascéticas muy extremas, trasciende el cuerpo.
los Bhakta Yoga se disuelven en la entrega a la divinidad, a Dios, a Brahma, a Shiva, a Krishna. A través de una entrega y devoción total, con rezos, con una vida total de entrega al servicio de Dios, como lo entienden ellos, dentro de su punto de vista, se disuelven completamente y abandonan sus propios deseos y caprichos, disolviéndose en ese todo. Así hacen los Bhakta Yoga. Los Jnana Yogis, a través del conocimiento, se liberan. Solo estudiando los textos de los Vedas, los textos antiguos, se liberan. Ahora, ¿cómo integrar todo esto a una práctica física? Primero que nada, mi abordaje en Wudao consiste en sintonizar con estas frecuencias. En lugar de renunciar completamente a la vida mundana como lo hace en el yoga clásico, mi propuesta es renunciar a la atadura del cuerpo como mi único fuente de referencia. Es decir, si bien parte de la práctica es algo físico, enseguida sintonizar con otras partes como energéticas o incluso con la mente, de manera que nos pueda liberar en cierta manera los condicionamientos. ¿Cómo es esto? Cuando yo me identifico con el cuerpo, me veo separado. Cuando yo me identifico con una práctica que empieza a enviar energía a otras partes de mi ser, como la conciencia, como la intención, como algo no tangible, empiezo a ver que estoy disuelto en una totalidad. Empiezo a encontrarme con un punto irrefutable, una experiencia de unión. La experiencia de unión es posible a través de esa práctica en la cual no hay una visión mecanicista del cuerpo, no hay separación, no estoy viendo los músculos, estoy conectando con la frecuencia de energía del cuerpo, en la cual sí podemos mezclarnos, y más aún en la conciencia, por ejemplo, que realmente podemos encontrar que somos uno. Por otro lado, practico yoga y tai chi, kung fu y qigong desde hace más de 20 años. En el aspecto del kung fu y de las prácticas internas chinas, las artes marciales tienen una connotación de competencia y también de enemistad, como una energía, por decirlo así, de violencia. Muchos maestros o en muchas artes se dice terminar todo en un golpe, terminar todo el combate en un puño. Terminar el combate en un puño es, para mí, terminar en la cárcel. Si mato a alguien, en esta cultura no me sirve ni para mi desarrollo interno, tal vez para salvarme la vida en una instancia de mucho peligro, pero eso es poco usual. ¿Qué es lo que los invito a pensar? ¿Cuántas veces por día utilizamos el puño? ¿O cuántas veces por mes usamos el puño? ¿O cuántas veces al año usamos el puño? Tal vez ninguna, tal vez ni en 10 años. ¿Cuántas veces al año usamos nuestra salud? ¿Cuántas veces a la semana usamos nuestra mente equilibrada, nuestra claridad, nuestra lucidez? Desarrollando cualidades y virtudes en el cuerpo de esta índole nos ayuda a centrarnos, a lidiar con el estrés sin cultivar pensamientos de competencia o de pelea. Si yo después de una hora de práctica quedo con una intención combativa, salgo a la vida y esa intención combativa no me es útil, no me sirve. Si yo después de una hora de práctica salgo con una herramienta no que me ayuda a descargar energía, sino a transformarla. Por ejemplo, ante una situación de estrés, la transformo y la convierto en una situación que me nutra de entendimiento y también de energía. Porque es el uso de mi propia energía, de mi propia reacción con lo que yo estoy lidiando. Ese es el enfoque que tenemos en Wudao. Cuando uno quiere lastimar a alguien, el primero en ser lastimado es uno mismo. El inconsciente no distingue entre yo y el otro, así que la intención de agredir destruye el propio espíritu. Mi propuesta es la de
una comunicación, desarrollar formas de diálogo, desarrollar formas de integración energética, incluso de entender el cuerpo de la otra persona. Para eso, entender el propio cuerpo. Este es un camino de autodescubrimiento. Utilizamos prácticas grupales o de a dos para encontrarnos con aspectos nuestros, encontrarnos con nuestras propias reacciones, con nuestra propia tensión y así liberarla. En el otro nos encontramos a nosotros, en nosotros encontramos al otro y ayudamos al compañero a nutrirse. Esta es la cooperatividad, una de las virtudes que buscamos cultivar acá en Wudao. Bien, es importante saber hacia dónde vamos con la práctica. ¿Por qué es esto? La intención y el entendimiento de los procesos y de las tecnologías que estamos usando, las tecnologías ancestrales, nos van a llevar a un camino. Está en la historia del Mahabharata, en la historia épica, hay varios yogis, uno muy importante, Ravana. Es un yogi que al practicar con una intención negativa termina por convertirse en un demonio y finalmente captura a Sita, que es la esposa de Rama. Acá claramente la historia nos indica como la intención orientada en forma inconsciente los conduce a un camino equivocado, digamos. Porque si yo quiero ir por ejemplo, a Mar del Plata, no voy a caminar ciegamente en este sentido, sino que voy a ver un mapa, voy a ver cómo es el camino y decidir las posibilidades, pero que me llevan a ese lugar. Sí, hay muchos caminos para ir a Mar del Plata, pero tengo que ver un mapa, porque si yo voy en esta dirección ciegamente, es muy difícil llegar a ese lugar en forma así aleatoria. Entonces, de lo que estamos hablando en este momento es de los valores y las intenciones. ¿Cuál es la prioridad genuina de valores que tengo? ¿Qué valores quiero cultivar? ¿De qué manera quiero transformar mi cuerpo? Mi cuerpo, cuando se combina con la mente y la conciencia, forman órganos distintos, forman algo que no puede casi ser medido, no está en un mapa de anatomía. Es como, imaginen que van a una reunión y sienten confianza, pero una confianza de estar acompañados por ángeles. Mi cuerpo es el mismo, mis palabras son las mismas, pero el efecto cambió. Cambió tal vez algo, una imagen metafórica, visualizar, que cambió mi corporalidad, pero sigo teniendo dos brazos y dos piernas y sigo siendo yo en la misma reunión. Y tengo una confianza que probablemente no pudo haber sido alcanzada de otra manera si no fuera por esa. O sí, o puede haber otros caminos. La idea siempre es presentar más posibilidades y un entendimiento claro de a dónde conducen los caminos. En mi experiencia, la clave para la práctica es la sinceridad. La sinceridad de entender qué es lo que quiero, cuál es mi intención en este momento, cuál es el valor que estoy priorizando. La sinceridad es lo que me puede dar profundidad. Una buena guía, buen material de estudio y la sinceridad. La sinceridad para la práctica, ante todo. Para mí la sinceridad es salir de la cabeza y entrar en la experiencia. Es romper la idea de lo que es y hacer o sentir. Yo uso un término que es ir al más acá, en lugar de ir al más allá. En lugar de tal vez visualizar figuras tridimensionales, ir genuinamente al más acá. Pero para ir al más acá hay que atravesar la barrera de los conceptos un poco para accesar a la dimensión de lo físico. Cuando una persona llega a mi clase y sabe mucho anatomía, le digo, relaja el hombro o relaja la espalda. Y esa persona generalmente hace esto con la mirada y se pone a recordar un mapa que vio de anatomía y sabe exactamente cómo es la vértebra y sabe exactamente qué músculos la rodean y lo recuerda.
pero está en el pasado. Inconscientemente va al pasado y no al presente, no va a su espalda realmente. Que su mente está todavía en procesos cognitivos no somáticos. Su información que tiene es más fuerte que la capacidad de hacerlo carne, la capacidad de hacerlo experiencia. Lo que yo presento son un camino para ir directamente a la experiencia. Para llegar a la experiencia tengo que atravesar con paciencia, con un montón de virtudes, este tipo de mente. Si yo solamente imito por fuera a alguien moviéndose como Tai Chi, no estoy haciendo Tai Chi. Porque hay un montón de procesos internos que se están dejando de lado. El Tai Chi no se ve por dentro. El Chi Kung es algo que pasa por dentro. El Nei Kung es interno. Hay movimiento interno. Si tocas, probablemente se sienten. Y cuando estás cerca de una persona que está haciendo eso, probablemente te quede un sabor distinto. Es como una aguja, decía un maestro mío. Todas las personas tienen una aguja que compran en el supermercado. Pero tu aguja es como una barra de hierro que fue limada hasta que tenga forma de aguja. Se ve igual a las otras agujas, pero es distinta.